Puerto Rico. Y ahora escucharás una transmisión en vivo a través de la cadena Sacra FM. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amados amigos. Muchas bendiciones en esta noche tan especial. Te habla Tani Guzmán, presidente del Ministerio Dios te sigue amando y evangelista por la gracia de Dios en la Iglesia Misión Evangélica de Jesucristo del Señor en Atillo. Y tenemos nuestro ministerio que arropa a toda esta área norte y estamos aquí con un programa especial muy serio para el pueblo de Puerto Rico. Me acompaña mi amado hermano, pastor José Molina. Quiero que se dirija también y lo salude. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Y estamos aquí para informarle al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo tiene preguntas con las situaciones que están ocurriendo en estos momentos. Y es un honor estar aquí, compartiendo con mi hermano, Tani Guzmán. Amén. Hermanos, ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos aquí hoy sábado a las 8 de la noche en un programa especial? Como ustedes saben, nosotros, pastor, teníamos un programa aquí por 5 años y en ocasiones hacemos unos programas especiales para orientar y educar la iglesia y advertir la iglesia de cosas que están pasando. Lo hicimos para la pandemia, lo hicimos para los terremotos, lo hicimos para las elecciones y ahora, más que nunca, la iglesia necesita despertar. El pastor José Molina, desde que lo conocí, le he aprendido a amar y lo he aprendido a respetar. Él es, además de pastor, él es escritor y es un maestro de la palabra. Y en cuanto a hoy, usted se está preguntando, hermano que está escuchando, llame a su vecino o amigo o a su esposo, y usted tiene muchas preguntas de qué es lo que está pasando hoy en el mundo relacionado a ese conflicto de guerra entre Israel e Irán. Pero yo quiero decirle que el pastor José Molina ha estado con nosotros en la revista Dios te sigue amando, en la Escuela Ministerio Dios te sigue amando, y él es un amante como yo, lo que es el evangelismo, el discipulado, cumpliendo con la gran comisión. Y hoy más que nunca este tema va a ser bien importante porque tiene muchas preguntas, ¿verdad? Porque te han preguntado y a tu esposa y a mi esposa. Así es, mucha gente de diferentes ministerios preguntando con relación a las cosas que están pasando. Y hay que ayudar en esto, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No llegar al sensacionalismo ni nada de esas cosas, pero el pueblo tiene que saber dónde estamos en estos momentos y es necesario esta información. Por eso es importante que llevemos en oración este programa para que Dios nos dé la palabra correcta y que nosotros entremos en lo que Él quiere que traiga al pueblo de Dios. Recuerde, nosotros no somos unos expertos, ¿verdad? Pero no tenemos que ser expertos, la palabra de Dios está ahí, toda la profecía está cumplida ahí. Las noticias están ahí en la Sagrada Escritura. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, en esta noche. Señor, tú has puesto esto en nuestro corazón, librando una responsabilidad de levantar una trompeta, ser atalaya, avisar a la iglesia, al pueblo, al mundo, de que tú pronto por regresar. Te pido que tú nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo toque a miles de personas que puedan escuchar y ver esta programación por la cadena, alabado sea el Señor, de la cadena de la radio Sacra FM. Y tengo entendido que Sermón Cristiano va a estar tomando la señal por YouTube, Sermón Cristiano TV. Señor, te doy gracias porque así lo creemos y confiamos en ti que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar el programa quiero que tengas claro esto, hermano. Yo hoy voy a estar escuchando más al pastor porque lo invité, porque además de que él tiene su experiencia en el aspecto militar, ¿verdad? También es un estudioso de la palabra y de la profecía. Y está al día con muchas cosas que me dice que yo me quedo, que tenemos conocimiento, porque las noticias, pastor, no las dicen. Y ustedes no se enteran. Hace unas horas hablé con un hermano y dijo, un montón de cosas que yo me quedé bobo porque es los que escuchan las noticias. Pero lo importante, vamos a comenzar con esto, antes de pasarle al pastor, pero lo vamos a estar dialogando. ¿Se acuerdan quién es Israel? ¿Por qué odian tanto a Israel? ¿Y quién es Irán? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Y a Jesús, porque es el profeta por excelencia. Jesucristo fue el que le preguntaron los discípulos. Señor, le hicieron 3 preguntas en Mateo 24. Señor, dinos cuándo serán estas cosas
¿Y cuál es la señal de tu venida? Y el Señor, la contestación que le dio, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo que dijo primero. Después que es el capítulo 24 de Mateo, que es el más malentendido y por muchas personas, Jesús lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, que nadie los engañe. Y en esta ocasión Israel es comparado con una higuera. Y la Biblia nos habla de que esa higuera es Israel. Y hay una palabra que quiero mencionar brevemente para dejar al pastor en un momento dado, que se encuentra en Ezequiel capítulo 5 y versículo 5. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor, esto es, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Y esta palabra, que significa, es que la puso como un ombligo en el medio. Y un ombligo es donde el cordón umbilical va hacia la madre. Y de ahí de Israel, Dios nos dio al mundo su palabra. Dios nos dio al mundo los valores. Dios nos dio al mundo, a Europa, de que nosotros tengamos unos valores cimentados en la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, en ese capítulo 24 de Mateo, que en un momento dado Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería destruida, cuando le dijo la profecía que Él va a abundar sobre eso. Y ellos le dijeron cuando crucificaron a Jesús, que la sangre caiga sobre vosotros y vuestros hijos. Y en el año 70, sabemos lo que pasó, lo que están escuchando, que Israel se dispersó por todo el mundo. Y de ahí en adelante, Israel nunca ha tenido paz, ni un día de paz. Y usted, yo voy a ver si él puede entrar en eso, si no, puede entrar más adelante. Y es que cuando no hay, mira, desapareció Atenas, desapareció Grecia, desapareció Roma. Pero Israel, a pesar de estar por el mundo 2000 y pico de años, conservado su cultura, su religión. Y cuando Dios lo trajo por promesa que volvieran otra vez, que fue en 1948, de ahí que empieza la odisea con Israel, cuando al otro día de haber estado, zumbaron 5 naciones. Pastor, le dejo para que nos oriente y oriente al pueblo de Dios sobre Amén. lo que Dios ha puesto en su corazón. Bueno, hacemos este programa, ¿verdad?, para concientizar al pueblo de Dios, a que estemos preparados, informando sin sensacionalismo. Eso es lo más importante en esto. Lo que hay que estar es vigilando. Una tercera parte de la Biblia está compuesta por profecías de los últimos tiempos. Y vemos ahí claramente que Dios se ha interesado en dejarnos saber el futuro. Está todo ahí. Habla de hermano Tano, ¿verdad?, que tantas noticias que están viendo, pero sabe que ya de antemano están anunciadas en la palabra de Dios, porque está profetizado. Lamentablemente, muchos de estos temas están ausentes en las iglesias y el pueblo de Dios hace preguntas. Hace poco mi esposa, hablándome de una compañera de trabajo, persona creyente, se congrega, participa en la iglesia, pero con muchas preguntas. Que si yo estaba viendo algo, las noticias que estaban viendo, ¿verdad?, porque el pueblo se preocupa. Y este asunto de los tiempos finales, sabemos que tenemos estos asuntos de interpretación, ¿verdad?, pero tenemos el Espíritu Santo. O sea, no tenemos que temer a eso. Lo que hay es que leer, ¿qué estamos viendo? Pero claro está, sin ser dogmáticos, ni tampoco entrar en sensacionalismos. Pero sí, la iglesia tiene que estar alerta a lo que está pasando. Pero entonces, lo que agrava el problema, y quiero hablar esto breve antes de entrar al asunto de Israel, la iglesia está viviendo una apostasía que día a día va a ir aumentando. La advertencia que dijo Jesús a sus discípulos antes de hablar de todo este resumen profético en Mateo 24, le dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, hay unas advertencias que están ahí. Pero una de las cosas que agrava el problema es el creyente que no lee las Escrituras. Ese es uno de los problemas graves, porque en ella tenemos instrucciones, en ella tenemos los pasos que debemos de seguir, está todo ahí puesto. Pero si yo no estoy leyendo, pues no me entero de nada. Quiero tocar esto brevemente. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nos habla que no menospreciéis las profecías, y luego dice: examinadlo todo, retener lo bueno. Pero ¿cómo es posible que yo pueda examinar
si no lo puedo hacer a la luz de la palabra porque yo no la leo? Y de igual manera, otro evento que tenemos en el libro de los Hechos, que habla de unos cristianos, los cristianos de Berea. La iglesia en esta hora tiene que ser como los cristianos de Berea, que mientras Pablo le hablaba, ¿qué hacían? Y esto está en el capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, están haciendo esto con el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vamos a decir a esto? Hermano, tuvo una falta de respeto a ese apóstol, el apóstol de los gentiles, la persona que recibió la doctrina bíblica del arrebatamiento de la iglesia, el hombre que fue llevado en el Espíritu al tercer cielo, terminó siendo el autor de la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a decir eso? No, yo solamente lo que tenía era que cerrar mis ojos y decir amén a todo. Pero no, todo lo que está escrito en la palabra tiene una razón de ser. Y el mismo apóstol Pablo, en Gálatas, siguiendo esa línea, él mismo dice, mas si aún nosotros, y cuando yo digo nosotros me incluyo a mí mismo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciaron otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. O sea que este asunto de yo, con mucho respeto, tengo que yo llevarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Pero si yo no la estoy leyendo, ¿cómo yo voy a poder confirmar que lo que me están diciendo verdaderamente está escrito en la palabra? Y esa es una de las partes que tengo que decirlo primero, ¿verdad? Que esto agrava el asunto porque el creyente no quiere leer la palabra de Dios. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo yo voy a poder filtrar todo a través de la palabra, que tiene que ser? Porque no lo voy a filtrar, no voy a poder probar espíritu a base de mis experiencias personales o opiniones. Tiene que ser a través de la palabra. Pero si yo no me entero de lo que está en la palabra, eso es uno de los problemas graves en esta hora para la iglesia. Así que no hay nada en la Biblia que no tenga una razón de ser. Y todo responde a esa advertencia que ya el hermano Tani nos habló. Lo que dijo Jesús, antes de darle todo ese asunto profético, en Mateo 24, él dijo, mirad que nadie os engañe porque estamos en un momento fuertísimo en esa parte. Así que independientemente, ¿verdad? Porque el asunto que es de índole profético, no hay duda que hay una competencia de interpretaciones. Hay que decirlo de esa manera. Pero sabe que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Podemos orar. Sí, cuando leo la palabra tengo claramente que esto vino de una mente infinita hacia una mente finita. Que hay cosas que tal vez no tengamos mucha claridad, pero sabe que el Espíritu Santo nos ayuda y nos dirige. Pero yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios. Y como dice en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que nos tenemos que enfocar en la palabra de Dios. Ahora bien, en octubre 7 del 20 a 23, y si quieres añadir algo. Antes de que tú entres en octubre 7, que ahí va todo lo que está pasando, aparte de eso que tú vas a hablar ahora. Es importante que ustedes conozcan, hay muchos pastores que estudian la palabra, pero es importante que ustedes conozcan lo que realmente pasó en la historia. Nos quedamos, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel salió, estuvieron por el mundo. Hubo posteriormente en Alemania, donde murieron más de 6 millones de judíos. Unos ponen 8, y otros quieren ignorar que como que si eso pasó o no. Eso es así. Pero pasó. ¿Y qué hacían las naciones? Mirando para el otro lado, básicamente, mientras morían 8 millones de judíos. Luego de eso, Dios dio promesa a su pueblo, Israel. Ahora mismo Israel le dio la espalda a Dios. Como tú estabas hablando de conocer el tiempo, Jesús en un momento dado recriminó a los apóstoles, porque es importante que nosotros conozcamos el tiempo. Nosotros estamos conscientes que la venida del Señor está muy cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, no ponemos fecha, no lo sabemos, pero está más cerca. Y si es cuestión de lógica, está más cerca que ayer. Pero es en cuestiones proféticas, nunca había ocurrido lo que ocurrió en el 1948, porque en esa profecía que estaban ahí, en Ezequiel, etcétera, no se iban a cumplir hasta que el pueblo regresara otra vez. Y eso pasó, si no me equivoco, fue el 14 de mayo de 1948. Es correcto. Cuando lo fundó Israel como básicamente como nación, y desde ahí Israel nunca había tenido paz. Y una paz que ellos rechazaron. La Biblia nos habla de Isaías, que era el príncipe de paz. Y Jesús le dijo,
Dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Y cuántas veces quise juntarlo. Y en una ocasión le dijo, ustedes piden señal y no la ven, ¿verdad? Ustedes pueden ver la señal de la lluvia, de los árboles, pero no descifran la señal que estaba ahí, la paz con ellos. Así es. Y los rechazaron. Y en el 1948, al otro día, ¿qué pasó? ¿Cuántas naciones al otro día? 5 naciones completas contra Israel. Así es. Y si podemos ver la historia, ha habido diferentes guerras. Esa pasó en el 48, la guerra de los 6 días. Quiere que tú abundes en eso hasta que llegara al 7 de octubre, ¿verdad? Sí. Mira, Israel ha sido perseguido. Lo han querido desaparecer del mapa. Y no solamente es ya esto más allá de una guerra política, es una ideológica, porque ellos quieren desaparecer el pueblo de Israel. Así es. Pero usted que tiene expertise y lo escuchamos en eso. Así es. No hay duda que desde que ellos vuelven, ¿verdad? Porque ese valle de huesos secos, ese Ezequiel 37, volvió a tomar vida y se hizo una nación. Ya hace 7 décadas Claro. que son nación. Pero ¿sabe qué? Ellos vienen, y esta es una de las señales más grandes que tiene la iglesia en este momento. Esa es la señal. Esa es la señal más grande, que no la ha habido, esto no fue en el siglo X, en el XII, no, esto nos tocó a nosotros. Exacto. En el 1948, Y ellos vuelven otra vez a su pueblo, de haber ser esparcidos por poco más de 1800 años, y regresan nuevamente, y son una nación, pero ¿sabe qué? Andan buscando paz, pero... La paz que ellos rechazaron. Eso es así, con la paz que ellos rechazaron, la andan buscando. Y sí, y desde ese entonces han tenido muchos, la guerra de los 6 días. Estuvo la guerra del 67, la guerra Así es. del 73, Así la es. guerra la que ahora que tú vas a tratar. Pero un dato curioso, es en la guerra de los 6 días, que fue un milagro, Así es, que todas las naciones contra Israel, así es. y creo que eran 4 pilotos, porque Israel tiene los mejores pilotos del mundo, mejores que los de Rusia, mejores que los que tiene Europa, ahora mismo Inglaterra, unos pilotos, y el mismo Estados Unidos con su F tienen una estrategia militar, una inteligencia, y 4 aviones, destruyeron todos los aviones de todos esos países. Y eso fue un milagro. La gente dice, pero ¿cómo es posible? Pero eso no quedaron. Ellos cambiaron entonces la estrategia. Como que no podían porque había una intervención sobrenatural, Dios ahí protegiéndolo. Así es. Y ahora están usando el terrorismo. Y eso va a entrar tú. Así es. Y en esta parte, ¿verdad? Además de estas guerras que se dieron, que fueron las primeras, ¿verdad? La guerra de los 6 días, la otra que mencionaste, hubieron unos eventos después de ellas, como cuando ellos le destruyen un reactor nuclear a Irak, Correcto. y otro luego a Siria, porque ellos después de la Segunda Guerra Mundial, después de ese holocausto, no sé cuán al tanto usted esté con las cosas de Israel, pero siempre se menciona nunca otra vez. Ellos lo dicen en inglés, never again, pero nunca otra vez que haya un holocausto. Entonces ya han creado todas estas agencias, el Mossad, el Ejército, otras agencias más que operan así, tipo como la CIA, todas estas cosas. ¿Para qué? Para si ellos ven una amenaza que va en contra de su existencia, ellos poder atacarla. O sea que además de esa guerra que conocemos, tienen esa vigilancia puesta. Pero entonces aquí, ¿verdad? En octubre 7 del 2023, hubo una leve invasión sorpresa. Y las noticias que escuchamos, y es la realidad que se está viviendo hoy en día, hermano, usted no va a llegar a ver las noticias 100% correctas en los anuncios, en los canales locales. Y eso incluye Estados Unidos en todas partes. Porque la mayoría, lamentablemente, de las noticias que se dan con Israel es si son en contra de él. Usted escucha una cosa como que Israel atacó un hospital, pero no te dan a saber que el hospital estaba siendo utilizado como una base militar. Y es un uso y costumbre de los terroristas usar las personas, su propia gente, como escudos humanos. Y eso es algo que es una costumbre. Entonces, usted ve que cada noticia que sale, lo poco que sale, es en contra de Israel. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando ocurrió esta invasión,
que violan mujeres, hacen toda clase de maldades, esa gente se pusieron cámaras, las llamadas cámaras GoPro. Usted se las pone en el cuello, se las pone en cualquier lugar, y ellos se mantuvieron con esas cámaras encendidas mientras hicieron esas atrocidades. Mientras asesinaban padres frente a los hijos, asesinaban hijos frente a los padres, cogían un bebé, lo metían en un horno. En un horno. Encendían el horno y vámonos. O sea, pero nada de esas cosas usted lo va a ver en los canales locales, ni lo van a decir mucho, porque es mejor decir la noticia que sea en contra de Israel que sea a favor. Y en cuanto a noticias, era tanto el veneno que estaban lanzando, que sabe que si la iglesia no está pendiente y nosotros le prestamos atención, ese tipo de noticias tan negativas iban a convertir la iglesia en una entidad antisemita. Hay que estar pendiente, porque acaban como que señalando que Israel era el culpable de esto. Hay que estar pendiente con la información que está saliendo, hermano, y hay que estar mirando la palabra de Dios. Octubre 7. Desde ese entonces estamos viendo a Israel sonando mucho en las noticias. Comenzó este ataque terrorista con el grupo Hamas específicamente. Se entiende que esto iba a ser mayor. Hamas quería comenzarlo para que todos los demás participaran, porque Israel está rodeado de enemigos. En el norte tiene a Hezbollah, tiene por otro lado Siria, tiene a Hamas que está ahí mismo, en lo que llaman la Franja de Gaza, los Houthis que están en Yemen. O sea, era como decimos, los vecinos cercanos, los que casi comparten frontera con Israel, fueron los que él estaba atacando primero. Estas personas, además de haber hecho las atrocidades que hicieron en octubre 7, hubieron gente que ellos mataron y se llevaron los cuerpos para la área de Gaza. Llevaron gente viva y llevaron cadáveres también. Esa es la forma de hacer las cosas. Pero entonces muchas personas en ese momento también comenzaron a hacer análisis proféticos. Pero aquí todo hay que observarlo y no ser dogmático en esto. Algunos hablaban que eso que estaba haciendo Israel, porque en sí estaba bregando con los vecinos más cercanos, pudiera haber sido el Salmo 83. El Salmo 83 es una oración, pero muchos analizan que tiene un asunto profético, porque menciona específicamente los que están bien alrededor de Israel, los que prácticamente comparten frontera. Pero otros dijeron, no, ese Salmo 83, eso fue la guerra de los 6 días, porque en el asunto profético, ¿verdad?, hay sus diferentes versiones. Pero sí, primero bregó Israel, y ya prácticamente Hamas está bastante controlado, atacó a Hezbollah, pero ahora ha habido un cambio. Ahora es con Irán. Pero Irán se sabe, porque Israel llama a Irán la cabeza de la serpiente. Irán lleva años equipando a estas personas, tanto a Hamas, Hezbollah, los de Yemen, también gente en Siria, los está equipando con misiles. Ellos crearon algo que se llama el anillo de fuego. Y se hablaba de que había un inventario de alrededor de 150,000 misiles ready para lanzarlos en contra de Israel, divididos entre Hezbollah, Hamas y todos esos grupos ahí, pero son los que más cercanos están a Israel. Se sabe que Israel ha destruido bastante, pero tiene todavía inventario. Pero el que está detrás de todo eso, equipándolo, ha sido Irán. Entonces con Irán estamos teniendo esta situación de índole nuclear. Ellos primero comenzaron con este programa nuclear para darle energía al país. Ahí fue que empezó todo esto. Entonces, el uranio, ¿verdad?, que es parte de este funcionamiento atómico, no se tiene que enriquecer tanto para cuando es uso para simplemente energía. Pero ¿sabe qué? Ellos empezaron a cambiar. Empezaron a bloquear las visitas de las organizaciones mundiales que vigilan la proliferación nuclear. Ellos empezaron ya a bloquearlo, quitaron cámaras, y entonces comenzaron a coger ese uranio y a prepararlo ya para armamento. Ya se olvidaron del asunto de la energía, y ahí entonces fue que empezó todo este asunto. Entonces, pues, el presidente Trump
Se sentó con ellos por 60 días para tratar de llegar a un acuerdo. Que simplemente dejaran de enriquecer uranio para fines militares y punto. Porque ellos están de acuerdo de que Irán no puede tener una bomba atómica. Porque eso, lamentablemente, ellos son una cultura de muerte. Todo lo que es odio. Y entonces, se cumplieron los 60 días y el día 61 Israel comenzó a atacarlo porque tenían información de inteligencia que ya Irán estaba listo para ensamblar por lo menos 9 bombas nucleares. Las tenía preparadas. Y aquí comenzó esto que estamos viendo ya en las últimas semanas. Y Israel ya lo había dicho, va a atacar con o sin Estados Unidos. No tanto, pues Estados Unidos pues, le da cosas en armamento que han comprado, ¿verdad? Se lo ha provisto. Cosa que no estaba ocurriendo mucho con la administración pasada. Pero entonces estamos viendo todo este asunto y habrá algo en la parte profética, por así decirlo. Aún expertos en esta materia miran lo que está escrito en Jeremías 49, verso 34, porque hay una profecía con relación a Elam. ¿Quién es Elam? Y en esto, hermano, no queremos ser dogmáticos, porque aún expertos en esta materia dicen que lo que hay que hacer ahora es simplemente observar, porque las profecías no se cumplen a mitad, es completo. Y si aquí hay algo que falta, pues, ¿sabe? No se le puede dar, darlo por sentado, simplemente hay que observar. También hay otras posiciones de que Jeremías 49-34 ya eso sucedió, pero sí hay que observarle. Esta es la parte que tiene que hacer la iglesia, porque habla de Elam, y Elam es el suroeste de Irán. Es la tierra de Irán, pero resulta que la zona del antiguo Elam, y esto es un punto para que usted lo observe, la mayoría de las instalaciones nucleares de Irán están metidas en esa zona, en lo que se conoce como Elam. Entonces vemos aquí esta profecía que Dios promete, ¿verdad? Y aquí yo quiebro el arco de Elam. Esto está en Jeremías 49-35. Dice, el arco de Elam, ¿verdad? Que él lo quiebra, parte principal de su fortaleza, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Algunos especulan, hermano, y solamente lo que vamos a observar, algunos especulan, porque si atacan ahí, esas bases, esos lugares donde se brega con energía atómica, las posibilidades de una catástrofe nuclear están ahí, porque hay reactores, hay el peligro de eso. Pero en esto no podemos ser dogmáticos, y aún muchos expertos en profecía lo dicen, no podemos ser dogmáticos y decir que Jeremías 49-34 es lo que está ocurriendo, porque si no se cumple solamente para una parte, pues entonces solamente es observar, y esa es la parte de la iglesia. Okay. Pero sí, está esa profecía, que Dios le va a romper el arco, y el arco en sí, ¿verdad? No es el arma de una persona, pero es la plataforma de lanzamiento para lanzar un arma. Sabemos que cuando Israel atacó, ¿verdad? Ha destruido más de 200 plataformas de lanzamiento. Claro está, ellos tienen muchísimas. También habla que él le va a eliminar sus príncipes. Una de las primeras fases del ataque de Israel fue eliminar generales, científicos también. Pero sí, no podemos ser dogmáticos y decir, esto es solamente observar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok, Pastor, para ir continuando, habíamos hablado que iban a tener un break sí, de una página musical más adelante, pero vamos a seguir aquí hablando en lo que puede surgir esa música. Y es que queremos hablar algo, el motivo de esta noche es avisar a la iglesia mayormente, es que entienda qué es lo que estamos viviendo a nuestros ojos ahora. La profecía de Jesús ante nuestros ojos la estamos viendo ahora. Y antes yo quiero hablar de las cosas que tú has hablado ahora, de quién es Irán y cómo se está preparando para destruir. Dentro de su misma constitución para la liberación de Palestina está ellos, la visión, su compromiso es desaparecer Israel. Así es. O sea, no hay nada más.
no es ideológica, es desaparecer a Israel. El odio es tanto que quien dirigió a Israel en un momento dado dice que cuando la gente terrorista ame más a sus hijos, pues hay posibilidad de que puedan amarse a ellos mismos. Yo que quiero que nosotros destaquemos la importancia de la iglesia, porque ha habido una avalancha de promoción en contra de Israel. Sí. Y nosotros no estamos aquí para defender a Israel. Dios lo tiene, ellos se defienden solos, y ellos le dieron la espalda a Dios, están pagando las consecuencias, y Dios no se ha olvidado de ellos, y nosotros, la iglesia, estamos ahora mismo para orar. Tanto así que dice que si oramos por ellos, nosotros tengamos paz, por la paz de ellos, nosotros tengamos paz también. Pero es que nosotros vemos, porque ahora es que hasta iglesia, yo he hablado, Molina, de la forma que hablan de Israel y de la forma que hablan, que yo me quedo bobo. Entonces, lo que tú dijiste al principio, o no estudian la Biblia, o no la leen, o no la preparan, porque está ahí claro la profecía. Y me han dicho cosas que son increíbles. Mira, tú sabes que esa gente ahora cambiaron el sistema ahora de pelear. Porque antes tú vivías con un uniforme, uno verde, pero ahora, ¿cómo entraron ahí en el 7 de octubre? Sin civil. Hay quienes se inmolan. Y Estados Unidos, que es un tema que tú lo dominas también, ¿verdad? Has hablado sobre Estados Unidos. Estaba a la bancarrota espiritual, moral y espiritual, al grado que tuvimos un presidente que yo diría que odiaba a Estados Unidos porque la estaba implosionando de adentro mismo. Así es. Y ese presidente le dio, yo creo, más de 230 millones para reconstruir Palestina. ¿Y qué lo cogieron ellos para armarse? Hospitales, como tú dices, debajo lo que había era armas. Entonces, ellos lo que hacían era la propaganda de las comunicaciones, la tienen controlada. Porque ahorita mismo me quedé bobo. Mira, que son un abuso, están matando civiles en Israel. ¿Y qué hacen ellos, Molina? Avisan, vamos, salgan de ahí, vamos a atacar, pues hay un objetivo. Y eso no lo hace ningún país. Nadie hace eso. ¿Y qué hacen ellos? Lanzan 200, 300, y muriendo civiles. Lo que pasa es que Israel, yo dije de la pausa de seguir hablando, Israel, Dios tiene un pacto con Israel. Eso es así. Queramos o no lo queramos, tiene un pacto con Israel. Eso es así. Vamos a darle un momento para nosotros hablar sobre esto que yo introduje a hablar ahora. Porque la importancia porque estamos aquí hoy. Así es. Amén. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma?
la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y amigos, gracias por sintonizarnos. Ustedes estén atentos a las noticias, estén atentos, pero a las noticias de la palabra de Dios que está ahí. Todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo está en la palabra de Dios. Esas noticias y el futuro está ahí, y Dios quiere que nosotros sepamos del futuro para prepararnos, para acercarnos a Él. Por eso cuando nosotros hicimos esta pausa, seguimos por Facebook Live, por mi página, y hablamos de la importancia que tiene este programa, y mayormente es a la iglesia. Y han habido noticias que nos llegaron a mientras hubo la pausa a nosotros, pero me gustaría que el pastor José Molina, que lo invitamos a él, quiero que él hable mucho más y nos ilustre por qué la razón, la importancia de este programa y la iglesia. Ok. Muy bien, hermano. Como estamos, lo último que estamos hablando, ¿verdad? Israel, en guerra con Irán. Pero cuando nos referimos a Irán, tenemos que entender algo bien claro. No nos referimos a las personas, a los residentes ahí, porque tenemos muchos hermanos en Cristo ahí. Y si usted no lo sabe, la iglesia de más crecimiento en esa zona resulta que es la de Irán. Tenemos hermanos en Cristo ahí. Nos referimos a los llamados ayatolás, que se conoce como una cultura de muerte, que todo lo que repite es muerte a Israel. Ellos le llaman a Estados Unidos el gran Satán y a Israel le llaman el pequeño Satán. O sea, una cultura de odio terrible. Así que no nos referimos a las personas. Y eso es un punto importante en esto. Y como hablé ahorita, ¿verdad?, de este nuevo asunto de ser muy dogmático, ¿verdad? Pero si se va a cumplir Jeremías 49, que Dios le va a romper el arco a Elam, y la zona de Elam, pues la mayoría de las bases nucleares están ahí metidas, pues mira, se cumplirá. Lo vamos a seguir observando. Ahora, no somos llamados en todo este asunto profético ni a poner fechas, ni a desesperarnos, porque todo está en un orden. Tenemos hermanos en Cristo en Irán, eso no lo podemos olvidarlo. Lo que la iglesia está esperando es el inminente retorno de Jesús. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Y el Señor preparó esto de una manera muy especial, que a lo largo de toda la historia de la iglesia, en siglos pasados, ese inminente retorno, que significa que puede venir en cualquier momento, todos los creyentes estuvieran ahí concentrados en eso, viviendo para Él y esperándolo en cada una de esas generaciones. De igual manera lo estamos esperando nosotros. Inminente no necesariamente que está ligado a que A, B o C tiene que suceder, sino que en cualquier momento. No tiene que ser cuando yo esté diciendo esto, o sea, que va a venir ahora, pero va a venir en cualquier momento. Ese ha sido el diseño divino
de que cada generación, ¿verdad?, estuviese esperando al Mesías en todo momento. Amén. Bonina, brevemente, y como tú estás hablando que cualquier momento es inminente, acuérdate que Dios va a bregar con Israel. Eso es así. Y cuando Dios está bregando con Israel, la iglesia no puede estar aquí porque va a bregar con Israel. Eso es correcto. Y entonces estamos nosotros en un tiempo determinante que cualquier momento pueda suceder. Cuando nos pasó la guerra de Ucrania, yo tuve un programa con los pastores y dijimos, este no es el problema, porque es cuando Israel, que es el de Dios, ahí es que nosotros tenemos que mirar. El Señor dice que cuando sucedan estas cosas, que nosotros miremos al cielo porque nuestra redención se acerca. Así es. Y entonces eso es lo que tú estás hablando, de que Israel, imagínate qué pasó ahora, que va a llegar un momento dado como que él se iba a defender, porque durante tanto tiempo, tanta guerra, no ha tenido paz. Y hay un pacto que se llama el pacto de Sansón, que también se ha hablado, que ellos tienen, Israel tiene para acabar la guerra en 10 minutos, si lo quiere hacer. Así está preparado Israel. Que son sobre 90 millones de Irán, sobre como 8 millones de judíos, imagínense. Una cosita así pequeñita contra una gente tan grande. Entonces, ahora mismo hay noticias, no sé si es cierto, porque hay que corroborar las noticias, de que Estados Unidos está atacando Irán, pero no lo sé. Yo tendré que salir de aquí para corroborarlo. Unos dicen que sí. Sí, se estaba hablando que habían ya aviones en los aires. Por eso. Para Entonces, romper esas áreas, esas estructuras. amén, hermano. Y esto no es para que cojan miedo. Es para que nos preparemos, nos acerquemos a Dios la profecía y no, hermano, porque aquí hay muchos hermanos que sí, no saben nada de lo que estamos hablando ahora nosotros. Eso para ellos, no, porque vamos a hacer conciertos, vamos a traer a esto, pero se olvidan del tiempo que estamos viviendo. Así es. Y es importante lo que tú estás hablando de Israel. Entonces, ahora mismo va a llegar el momento dado, no sé cuándo, ¿verdad? En el proyecto profético, lo que tú estás hablando del retorno de Jesucristo, que va a haber un momento, según la profecía, que todas las naciones van contra Israel. Entonces, imagínate, Israel es culpable, imagínate que se vea un momento dado que él utiliza una bomba atómica, porque tiene que entrar allí y la utilice. ¿Cuál es la reacción del mundo? O sea, de defenderlo, atacarlo. Vamos a atacar porque es peligroso a él. Yo oí los otros días algo, no sé, otros días no, esta mañana. Hay que tenerle miedo a Israel, decía no a Irán. Así es. Pastor, perdona que la interrumpí porque me emociona las cosas del evento del Señor. Hermano, esto todo lo que nos está indicando que el Señor está cerca. Sí, el inminente retorno del Señor no necesariamente está ligado a un A, B y C que tiene que ocurrir, porque es en cualquier momento. Y lo diseñó de esa manera. Todos nuestros hermanos en Cristo, desde que nació la iglesia, ¿sabe qué? Viviendo con expectativa, esperando al Señor, pero ¿sabe qué? Funcionando para Él, viviendo para Él. Y aquí, entonces, hay que hacer un llamado a la iglesia. Hermano que me estás escuchando, amén. Si ya tú recibiste al Señor como tu Señor, Salvador de tu vida, y Dios te sacó de ese lodo cenagoso, ¿qué haces con un pie metido en ese lodo nuevamente y un pie dentro de la iglesia? En estos días hablaba con el hermano Tani, ¿verdad? Y este verso que Jesús habló, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Está en su palabra. Y el Señor, además de creer en Él, de recibirle como nuestro Señor y Salvador, de arrepentirnos genuinamente, ¿sabe qué? Demanda obediencia. Y que caminemos en santidad, que nos separemos para Él. Ese es el asunto. La iglesia tiene que estar preparada como si el Señor viniera hoy mismo, pero funcional, servirle como si Él viniera dentro de 1000 años. Correcto. Claro está, no vamos a ignorar que hay señales fuertes y tenemos la más grande, que Israel regresó a su lugar y está buscando paz. A todo dar, se está buscando esa paz, la necesita. Pero ¿sabe qué? ¿Qué ha ocurrido con Israel? El apóstol Pablo habló que les ha acontecido un endurecimiento. Correcto. Dios en su misericordia ha ido salvando a algunos, unos que otros, porque ahí tenemos hermanos en la fe judíos, mesiánicos, que aceptan que Jesús es el Mesías de Israel. Pero un gran número todavía no lo cree, porque está en ese endurecimiento que habló el apóstol Pablo, pero eventualmente eso lo va a quitar, pero claro está, va a ser quitado en el momento más crítico de la historia de Israel. Amén. ¿Ibas a decir algo? No, es que tiraron un mensaje aquí. Hermano, mire, nosotros estamos aquí porque amamos al Señor, amamos a la iglesia.
Y quizás no somos unos llaneros, los llaneros solitarios, como Juan el Bautista, un voz que clama en el desierto. Juan el Bautista le preparó el camino, enseñó a su primera venida. Nosotros estamos tocando trompeta de Dios, atalaya, para la segunda venida, y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, eso es lo que tiene que ser cada pastor, cada persona que tiene gente con ella. Alabado sea el nombre de Dios. Dice aquí, ataque de Estados Unidos a Irán, lo acaban de anunciar en las noticias. Así es, eso ya estaba como para producirse hoy, porque los aviones, ¿verdad?, especializados, la cosa de armamento, que le llaman sus siglas en inglés, ¿verdad?, es el llamado GPU-57, el GBU-57, es una bomba, ¿verdad?, de 30.000 libras, pero capaz de penetrar hasta 200 pies de concreto reforzado y entonces hacer su estallido, ¿verdad?, porque una de las bases, una de las instalaciones nucleares de Irán, está literalmente metida en una montaña. O sea que las bombas que tiene Israel pues no son capaces. Tendría que utilizar muchas para poder llegar a esa profundidad. Creo que están como 8 pisos hacia abajo. Sí, bueno, si esa bomba logra penetrar los 200, pues ellos están por ahí. Sobre 80 metros. Así es. Así que si se está cumpliendo tal vez Jeremías 49, que Dios le está rompiendo el arco y que habla de que va a dispersar la gente, porque no sabemos si hay contaminación, ¿verdad? Estamos especulando. Pero sí, lo importante aquí, iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor en cualquier momento. Amén. Y ya estamos viendo cómo Israel, y aunque sabemos que Israel ha tenido muchos conflictos, pero ya vemos como del 2023, esto está poniéndose ya más en el ojo internacional. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que habla en Zacarías, ¿verdad?, que el Señor va a hacer de Jerusalén una copa de vértigo, ¿verdad?, una piedra pesada. Ya estamos viendo ese odio hacia Israel ya a nivel internacional. Ya no es alguien que dice un comentario en un periódico, no, ya públicamente se expresan con una manera de desprecio y odio, porque ¿sabes qué? Cuando vemos la tribulación que va a ocurrir, el foco de atención no es otro sino Israel. Amén. José, y también, pastor, quiero hablarte de que ahora mismo en Estados Unidos, como hablé que hubo un cambio de los presidentes, entonces el presidente actual, Trump, retoma para volver a traer la palabra de Dios, volver a toda la ideología de género, todo lo está cambiando. Entonces nosotros, si Dios utiliza personas en un momento dado, como utilizó a Constantino, pues vamos a hablar a Constantino lo utilizó en un momento dado, y luego, ¿sabe lo que pasó con Constantino? Que después surgió la iglesia y hicieron unos cambios, se unió la cultura, etcétera. Pero en este caso, en Estados Unidos, que se dice que el último presidente no estaba gobernando, que se cree que era el mismo presidente que gobernó 8 años, continuó detrás del poder haciendo. Sí. Y era en contra de toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mismo que el odio que hay con los judíos, con los cristianos, la misma forma, ¿qué va a pasar después? Porque ahora le van a echar la culpa. La culpa son los cristianos, de los migrantes. La culpa de los cristianos, Israel. Entonces, estamos nosotros en ese aspecto profético, tanto la iglesia e Israel. Eso es así. En las dos simultáneamente, proféticamente hablando. Así es. Y, hermano, ¿qué tú recomiendas a los pastores que hagan en este tiempo? Porque ahora mismo no sabemos cuál va a ser las consecuencias de ese ataque. O sea, porque ahora, acuérdate que no es el ataque convencional de aviones, son terroristas, ¿entiendes? Son armas bacteriológicas que pueden ir hasta en un dron y cargar y caer en una ciudad. Vamos a orar, hermano, y no es que no tenga miedo. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así es. Nosotros vamos a estar 1 hora, nos quedan como 10 minutos, pero puedes confiar, seguir hablando en esa área. Aquí el llamado, ¿verdad? Hay que seguir leyendo la palabra y está el agarrado del Señor. Y el creyente que ya confesó a Jesús, pero estás teniendo como que una doble vida. Entonces te expresas, no, ya el Señor me salvó. Pero ¿qué haces metido? Tal vez en un pub, haciendo cosas que de donde Dios te sacó, Él no quiere verte ahí nuevamente. Tenemos que mirarnos porque va a llegar un momento en que le vamos a rendir cuenta al Señor. Y hay mucha palabra escrita con relación a eso. Y a los ministros, los pastores, sigamos haciendo la gran encomienda. Sigamos haciendo discípulos.
como dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden estas cosas. Hay que seguir creando, preparando líderes, predicando el Evangelio. O sea, no cambia nada a la iglesia. Más bien el Señor nos sigue diciendo que no tengamos miedo, que no temamos. Algunos hablan que la Biblia establece, ¿verdad?, que hay un no temas escrito alrededor de 365. O sea, que habrá un no temas, ¿verdad?, para cada día del año. Y que todas estas cosas eventualmente se van a llevar a cabo. Y la iglesia se tiene que preparar, porque el Señor está por llegar. Es inminente. Amén. Y todas estas cosas, de manera indirecta, sabe que nos están diciendo que el tiempo se acerca. Ahora, quiero hablar un detallito rapidito sobre Irán. ¿Quedará devastado para siempre? No, porque lo que se analiza, ¿verdad?, es que ellos también van a participar. Exacto. En Ezequiel 38 y 39, que aunque algunos, ¿verdad?, interpretan que eso es algo simbólico, pero lo explica de una manera tan tremenda, y entre esas naciones que el Señor le va a poner el garfio para que vengan contra Israel, Persia está incluido. ¿Persia qué es Irán? ¿Qué es Irán? Eso es así, está incluido. Rusia, Turquía, y él es el que le pone garfio porque él se va a glorificar de manera especial. Pero los que analizan Ezequiel 38 y 39 ven ahí como que unas precondiciones en Israel, que va a ser una nación que va a estar viviendo tranquila, sin muros. ¿Será que todo este asunto le va a dar un leve respiro a Israel? ¿O algún pacto que se pueda? Algún pacto que se haga, porque eso es lo que va a suceder. Para que entonces se dé la parte grande. Pero esa parte grande, ya USA no se va a llevar la gloria, es Dios directamente que los va a defender. Amén. Y a mí me estuvo raro, pastor, cuando Trump dice, cuando yo gane, en tantos días voy a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania. Así. Mira, él no es ni quién es él, ¿entiendes? Dios tiene control de todo. Eso es así. Y quedó mal. No, esta queja, porque él quería una paz y está de una forma positiva, pero las palabras de Dios, el ajedrez de Dios lo tiene él. Así. Perdone que utilice la palabra ajedrez. Los movimientos los tiene Dios, no Trump, no Putin, nadie. Y eso es algo que es importante traerlo. Damos gracias a Dios si una nación tiene un líder, ¿verdad?, pro iglesia, amén, pro Israel, excelente. Y que es el aprovechar el tiempo. Eso es así. Y hay que orar, aprovechar ese tiempo, pero teniendo claro que mi Salvador, amén, mi Señor, se llama Jesucristo. Y es el que yo espero. Sí, gloria a Dios por los ministros, los líderes, los presidentes que amén. Y oramos por temen el Señor y oramos por ellos. Claro que sí, eso no va a fallar. Pero sin perder de vista que al que esperamos es el Rey de Reyes, amén, Señor de Señores, que se llama Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así ¿en es. ¿Quién usted tiene los ojos puestos? ¿En quién usted tiene la confianza? ¿En el presidente de los Estados Unidos? ¿El presidente de Rusia? ¿En la gobernadora de Puerto Rico? Sabemos que todo se ha virado a GB porque la gente ha confiado en el hombre, y eso lo vemos en todas las elecciones que han pasado en Estados Unidos, en Puerto Rico y en todo lugar. Puesto los ojos en Jesús. Hermano, nosotros, el pastor Molina y yo, hemos tenido ese deseo de educar a la iglesia. Dios nos ha llamado en esa área. Él lo usa en este aspecto y yo cuando más lo puedo utilizar, lo utilizo. Necesito la ayuda. En la revista, escríbeme un artículo y lo quiero tener otra vez para acá por la revista y en la escuela ministerio dando las clases. Pero nosotros, como tú dijiste que compartimos hace poco, la razón de este programa, mira, no lo pongan en el hombre. ¿Cuántos pastores necesitan al Señor Jesús también? Igual que el hermano de la iglesia. Mira, yo voy a aprovechar este libro, lo voy a sacar próximamente, se llama Páginas de Pan para el Ministerio y Páginas de Pan para la Iglesia. Son 3 tomos de 400 páginas, pero es dirigido a pastores y líderes. Lo vamos a presentar diferentes temas. Y entre uno de esos temas, de que tiene 68 temas y el otro tiene 68 temas, yo le estaba comentando que incluí un sueño que tuvo el suegro de mi hija. Y lo voy a, brevemente, porque creo que es meritorio traerlo aquí. Lo voy a resumir porque es larguito. Pero él dice que se encontraba en el cielo, en ese sueño,
y veía cuando el Señor recibía a las personas y él estaba allí y le decía, entra buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho yo te pondré, entra en el gozo del Señor, puedes entrar. Y entraba, y iba otro y pasaba y él veía que entraban y él conocía a mucha gente que estaba ahí y él estaba en esa fila de entrar y de momento ve que va pasando un predicador que él conocía, que predicaba, que oraba por los enfermos, que hacía muchos eventos y actividades, que cantaba para el Señor. Y dijo, wow, y iba vestido con un traje de gala, su traje erguido, iba, y él dijo, wow, ese va a entrar al gozo del Señor. Y cuando dice que está frente a Jesús, le dice, tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar. Y el hermano Naco dice, pero ¿cómo que no puedo entrar? Si él es un hombre que predica, que ora por los enfermos, que se sanan, que trabaja, que canta para el Señor, que sirve para el Señor, dice, él no puede entrar. ¿Pero por qué el Señor? Y empezó a llorar porque los sueños lo conocía. Y el Señor le dice, porque él no me conoce. Él no tiene relación conmigo. Hermano, eso, desde ahí me marcó ese sueño. Es un sueño. Y dice que despertó. Y de momento despertó y le dijo a la esposa, tuve este sueño llorando. Y el Señor lo llevó a los 70, cuando Dios dio la comisión. A los 70, ¿qué fue? Le dijo que lo importante que hicieran ellos, que no se regocijaran. ¿Por qué? Que no se regocijaran porque los demonios se les sujetaban, sino que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Eso es lo más importante. Y para eso importante. Hay que tener una relación con el Señor, que la tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar esta salvación que es tan grande. Así es. Hermano, nosotros estamos diciendo que es tiempo de orar, de levantarse, de vivir una vida santa y piadosa, no estar en el mundo y jugar dos juegos. No se puede. Estamos en una época que necesitamos a Cristo como nunca para nuestra familia, para nuestros hijos, para Puerto Rico. Porque, amigo, Puerto Rico está pasando una situación difícil también. Y este tiempo que hay una presidencia que nos está abriendo unas puertas, vamos a aprovecharlo. Porque después vamos a ser nosotros perseguidos. Toda esa gente que dan su vida por Cristo allá en las naciones. ¿Cómo nosotros un barco se prueba? Poniéndolo a prueba, ¿verdad? La fe en las situaciones de que tú pongas la mirada en Cristo. Vamos a cejar porque íbamos a hacer hoy más que una hora. Habíamos hablado de 1 hora y media, pero vamos a cejar con una hora. Y nosotros le acertamos que ya si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a Tani Guzmán, P.O. Box 65, Camuy, Puerto Rico, que es pregunta de esta profética, o pueden comunicarse con él también. Algún teléfono que quieras dar o se comunica al 787-566-3506. Al 787-452-2509 puede enviarle mensaje de texto o WhatsApp, cualquier pregunta que tenga. Y hermanos, aquí, como repetimos muchas veces durante el programa, no ser dogmáticos, simplemente observar y estar preparado. Ese es el asunto, estar preparado porque el Señor, su venida es inminente en cualquier momento. No se basa en que necesita que pase aquí y lo otro. Esto que acaba de ocurrir en Irán es una de las muchas partes que están ahí. Amén. Pero ¿sabe qué? Mirando al autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. Amén. Y son principios de dolores que Jesús explicaba. Principios. Esos principios de dolores, pues, los compara con los dolores de parto. Que van en aumento, en intensidad y en frecuencia, hasta que llegue el momento que va a culminar. Bueno, pues no sé cuánto tenemos, si ya estamos por cejar, él el que tiene control de eso. Me gustaría que tú oraras. Así es. Que tú oraras, que Dios te dijera orar por los pastores, por los líderes, Amén. Por la iglesia, y en esta hora más que nunca, en estos momentos, en la oración. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por toda la iglesia, los pastores, ministros, Señor, por todo el cuerpo de Cristo, a que tú impartas sabiduría, dirección en esta hora, Señor amado. Y aquel que necesita enderezar sus pasos porque ha estado muy distraído en otras cosas y ha afectado su relación contigo, Señor, renueva todo eso, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto, inteligencia de lo alto, a poder entender, a ser como los hijos de Isaacar, gente entendida en los tiempos, Señor. Imparte de tu Santo Espíritu, de tu dirección, Señor amado, que aquello que necesita corregirse en nuestras vidas, primeramente, se corrija, Señor, que tú lo muestres claramente, y que unidos trabajemos para seguir haciendo discípulos, para seguir impartiendo el mensaje Amén. De salvación a las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Y será hasta el próximo programa especial que pronto lo anunciaremos.
Esto fue un programa especial por Sacra FM.